En este video explicaré cómo es la fuerza que ejerce un campo magnético sobre un conductor rectilíneo en el cual circula corriente. Acá tenemos una imagen en donde se observa un conductor rectilíneo que se encuentra dentro de un campo magnético. A continuación explicaré cómo es la fuerza magnética que ejerce el campo magnético. Imaginemos un conductor rectilíneo de longitud arbitraria por el cual circula una intensidad de corriente I. Recordemos que la intensidad de corriente no es más que un conjunto de cargas o partículas cargadas que se mueven a través de un conductor, como esta partícula que tenemos acá, que sería un protón que se mueve con velocidad v. Imaginemos que este conductor rectilíneo se coloca en un campo magnético, el cual, como observamos en los símbolos, son líneas de campo magnético que están entrando a la pantalla de la computadora. Entonces, cuando este conductor se coloca dentro de este campo magnético, se ejerce sobre este una fuerza magnética, la cual será una fuerza que va a actuar sobre cada una de las cargas que se encuentran dentro del conductor. Aquí tendríamos la fórmula para calcular lo que es la fuerza magnética, y sería la intensidad de corriente. L será un vector que va a tener como módulo la longitud del conductor y va a tener como dirección el sentido por el cual circula la corriente. Recordemos que la intensidad de corriente no es un vector. Acá tenemos B, que es el campo magnético, y esta es la fórmula para calcular el vector fuerza magnética, y esta otra es la fórmula para calcular el módulo de esa fuerza magnética, donde alfa es el ángulo que forman el vector L y el vector B. Continuamos con un pequeño resumen sobre lo que es la fuerza que ejerce un campo magnético sobre un conductor rectilíneo. Tenemos el siguiente texto: si un conductor recto de longitud L porta una corriente y la fuerza ejercida sobre dicho conductor cuando se coloca en un campo magnético uniforme B es... Acá tenemos las dos fórmulas que acabamos de explicar. Existe la regla de la mano derecha para este caso, es decir, cuando tenemos un conductor rectilíneo que se encuentra inmerso en un campo magnético. Esta sería la regla de la mano derecha, donde el pulgar apuntaría el sentido de la intensidad de corriente, la punta de los dedos el campo magnético, y de la palma de la mano saldría lo que es la fuerza magnética. Acá donde la dirección de L es la dirección de la corriente, y el módulo de L es la longitud del conductor, y alfa es el ángulo que forman vamos a resolver un ejercicio donde se aplica la fórmula de fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo por el cual circula una intensidad de corriente. Un conductor de 10 centímetros de largo está situado sobre el eje de abscisas, por el cual circula una corriente de 5 amperes dirigida en sentido negativo. En la región en la que se sitúa el conductor existe un campo magnético uniforme de 0,01 Tesla, dirigido según el eje Z positivo. Calcula la fuerza, módulo, dirección y sentido que actuará sobre el conductor. Y calcula la fuerza si el campo es paralelo al plano XZ y forma 60 grados con el eje Z. Vamos a resolver el ejercicio. Entonces aquí tendríamos la toma de datos del lado izquierdo de todos los datos que me indica el ejercicio, la longitud que pasará a metros, es 0,1, que sea la longitud del conductor, la intensidad de corriente, y aquí tenemos el campo magnético que apunte en dirección será positiva. Y vamos a calcular la fuerza magnética y su módulo, dirección y sentido. Entonces aplicaríamos la fórmula para calcular el módulo del vector fuerza magnética, la cual sería igual a lo siguiente: intensidad de corriente, que es 5 amperes, por el módulo del vector, que es la longitud del conductor, que serían 0,1, por el campo magnético, su módulo, que serían 0,01, directamente el valor que tenemos ahí, ya que es un vector que tiene una sola coordenada, por el seno del ángulo que forman, que sería 90 grados. Observamos acá la fórmula del campo magnético en dirección Z positiva y la intensidad de corriente que va en X negativa. Y tanto el eje X como el Z forman un ángulo entre ellos de 90 grados.
y este sería el módulo de esa fuerza magnética que se ejerce sobre el conductor. Al efectuar las operaciones da ese resultado de fuerza magnética. Entonces, para indicar el sentido, vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Tenemos ahí la regla, ubicamos nuestro pulgar en el sentido donde se apunta la intensidad de corriente, que es X negativo, y la punta de nuestros dedos que apunten hacia donde está el campo magnético, que sería dirección Z positivo. De la palma de nuestra mano saldría la fuerza magnética, que en este caso apuntará en dirección 10 positivo, Y positivo, perdón. Si utilizamos la regla de la mano derecha, y este sería el sentido que tendrá la fuerza magnética. Vamos con la segunda parte. Si el campo es paralelo al plano XZ y forma 60 grados con el eje Z, es decir, si el campo, como estamos indicando que está contenido en este plano XZ y forma 60 grados con el eje Z, como estoy colocando aquí en la figura, ¿cuál sería el módulo de la fuerza magnética? Si aplicamos la fórmula tendríamos lo siguiente. La fuerza magnética será igual a la intensidad de corriente, que es 5 amperes, por el módulo del vector X, que es 0,1, por el módulo del vector B, que es 0,01, por el ángulo que forman el vector campo magnético y la intensidad de corriente. Si observamos el dibujo, vemos que la intensidad de corriente apunta en dirección X negativo. Y aquí vemos que el vector B tiene un ángulo de 60 grados por el eje Z, con el eje Z. Y el eje X negativo con el eje Z forman un ángulo de 90 grados. Como indicamos acá, si sumamos los ángulos, tendría que el ángulo que forman estos dos vectores sería de 150 grados. Y al efectuar estas operaciones algebraicas, nos daría este resultado. Tendría que la fuerza de 2,5 por 10 a la menos 3 newton. Para indicar el sentido de la fuerza, podemos aplicar otra vez la mano derecha, la regla. Ubicamos el pulgar del sentido de la corriente, la punta de los dedos hacia donde apunta el campo magnético. Tendremos que entonces la fuerza magnética será una fuerza que apuntará en dirección Y positivo, y este sería el ejercicio.